Ahora en el programa vamos a hablar con una de las personas más importantes de la Argentina, que es el doctor Alejandro Ceccato. Posiblemente en función de cómo nos manejamos en los medios de comunicación, no siempre queda claro que la persona que está ubicada en este momento como presidente del CONICET es una persona clave. Naturalmente, ocupar ese lugar no es un lugar cualquiera y tampoco depende únicamente de lo que se le ocurra al presidente, sino que hay una cantidad de cosas para consensuar. Alejandro, primero, gracias por venir. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Parcialmente, eso de una de las personas más importantes del país. Pero no lo digo, en todo caso, uno de los cargos más importantes, pero transforma naturalmente a la persona que está en el lugar, le da una responsabilidad que otro, yo no la tengo, por ejemplo. ¿Vos sí? Totalmente de acuerdo en ese sentido. El cargo es muy importante realmente y es un gran desafío, sin lugar a dudas. Bueno, el cambio de gobierno, naturalmente, porque vos formabas parte de la administración anterior y ahora, no como presidente, pero sí ahora como presidente. ¿Cómo te ves cómo crees que te modifica a vos y a las circunstancias tuyas? Mira, yo estuve muy agradecido al ministro Barañao cuando me convocó al principio del ministerio en el 2008. Estuve 8 años como secretario de Articulación Científico-Tecnológica y virtual viceministro, poniendo todo el esfuerzo cotidianamente para lograr que la comunidad de ciencia y técnica tenga el desarrollo que ha tenido en los últimos años. Y en este momento sigo en la misma tónica, digamos. Estoy 11 o 12 horas por día en mi oficina tratando de hacerlo mejor por CONICET, aceptando este nuevo desafío con un gran orgullo. Me siento sinceramente muy comprometido con la institución después de 36 años de ser parte del CONICET. De manera que es un gran desafío y mi esfuerzo está en la misma dirección que en los 8 años pasados, tratando de hacerlo mejor por la comunidad de ciencia y técnica y por el país. La semana pasada, digamos, vino un grupo de científicos al programa y muchos de ellos manifestaron su preocupación, o sea, el hecho de que los becarios hayan cobrado en noviembre del año pasado 11.000 pesos, los sigan cobrando y que vaya a ser a junio y posiblemente más adelante. Digo el ejemplo de los becarios porque es muy significativo. Y esto, yo lo que no veo es la reacción diciendo, no, mira, esto no es posible. Hay algo que está funcionando mal y más allá, no depende de vos, pero ciertamente vos, justamente en tanto que sos una persona tan importante, ocupando un cargo tan importante, yo quisiera escuchar la voz de esas personas poniéndose al frente del reclamo. Mira, la realidad es que nadie desconoce que hay una situación salarial retrasada, sobre todo porque están todavía las paritarias por delante y se vienen incrementando los precios en estos últimos meses. Que vos debes sentir también. Claro, que cualquiera lo siente, por supuesto yo estoy en una situación que me considero privilegiada, no me voy a comparar, pero todo el mundo lo siente. Yo creo que la manifestación que hubo el 29 de abril con las 5 centrales reclamando por la cuestión salarial establece un estado de cosas que nadie desconoce. Estamos, y el ministro lo ha manifestado en una reunión que tuvimos con los científicos, seguramente que vos has estado discutiendo o charlando, ha manifestado el ministro que en esta instancia, a un mes de la paritaria nacional de la administración pública, lo único que cabe es esperar el resultado de esa paritaria y después eventualmente buscar reajustes para el sector si es que esa paritaria no es satisfactoria, digamos. Pero esa es la situación no solamente de la ciencia, de los trabajadores de ciencia y tecnología, sino de la generalidad de la población, ¿no es cierto? Mira, yo me ocupé en anotar y le pedí a Claudio Martínez, digo, hagamos una cosa, sentémonos los dos y miremos qué fue lo que pasó, si pudiéramos hacer un resumen de los últimos 12 años, y lo quiero compartir contigo y sentirte libre de decir, no, mira, no estoy de acuerdo con esto. Cuando nosotros empezamos este programa, estamos recorriendo la temporada número 14. Cuando le empezamos a hacer los primeros programas hablamos hablamos del hambre, de la super sopa, para tratar de resolver un problema de hambre, y hablábamos de los problemas que se generaban con la glándula, con el timo, que es la que regula naturalmente, no hace falta que te explique, pero tiene que ver con la glándula del crecimiento y etcétera, de muchos chicos que estaban desnutridos. O sea, enfocábamos en ese momento, el gobierno de Duhalde, hablábamos de un problema central, el hambre. Efectivamente. Pasaron 12 años y yo le decía a Claudio, mira, tenemos un plan nuclear. O sea, con la reactivación de... No voy a hacer un detalle, lo pongo en títulos y después lo miramos. El plan aeroespacial, que era inexistente
en términos de lo que ha sucedido después con los ARSATs y etcétera. El plan de telecomunicaciones, que en realidad, hablando del plan de telecomunicaciones, ahí es donde tendría que incluir el ARSAT 2, ARSAT 1. La televisión digital terrestre, los planes para el agro que se hicieron a través del INTA. Y todo esto estabas vos también, ¿no? Porque en definitiva, por supuesto, planes para la industria a través del INTI. La radarización, o sea, muy importante. Fabricaciones militares con todo lo que ha implementado y etcétera. Los planes para el litio, digamos, una cosa en la que el INO estuvo muy involucrado. La soberanía alimentaria con la participación de Raquel Chan, digamos, con todo lo que tiene que ver con el plan de semillas. Las vacunas, que antes no, acá yo hice notas, no en este lugar, pero porque ni siquiera podíamos grabar en el canal, grabábamos afuera. El plan de vacunas, que vino una doctora para decir que nosotros estábamos en condiciones de producir las vacunas, pero no las producíamos. Y de pronto las empezamos a producir. Que me acuerdo que fue Hugo Sigman con Cristina, en tanto que representante, bueno, la soberanía alimentaria, te dije, vacuna, los miles de metros cuadrados construidos, en particular en el lugar donde estás vos ahora, digamos que es un lugar muy un orgullo para nosotros. ITEC, que me lo dejé para el final, porque el ITEC es bien la representación de la conjunción CONICET-YPF. Entonces, todo esto es como si ¿ustedes qué hicieron? Como si alguien, yo no lo veo por 12 años, y te dice, ¿ustedes qué hicieron? Mira, yo hice esto. Ahora, ¿se podrá seguir con esto? Bueno, esa es la expectativa. Yo creo que el resumen más acabado de todos esos éxitos que has mencionado tiene que ver con la continuidad del ministro. Es un reconocimiento justamente a ese listado que vos has puntualizado. No me cabe ninguna duda, y particularmente también mi propia continuidad dentro de estos puestos de dirección importantes, ¿no es cierto? Sí, yo creo que desde el nuevo gobierno se ha visto a lo hecho en ciencia y tecnología, bueno, huelga decirlo, con ojos muy favorables, y se ha apostado a una continuidad de personas y de políticas. Eso y de presupuesto, que esta es la parte, porque para poder hacer todo esto alguien tuvo que poner dinero. Obviamente, obviamente, ese es un elemento indispensable para poder seguir adelante. Ahora, si hablamos de una política de Estado, esto es lo más parecido que yo conozco a una política de Estado. Claro. La continuidad de un ministro, la continuidad de personas de su equipo, como mi caso, en puestos decisivos, en medio de esta coyuntura difícil, una situación que yo puedo hablar específicamente por CONICET. Claro. Nosotros hemos tenido hace un par de semanas un aumento presupuestario de 815 millones de pesos, si no que no nos han recortado el presupuesto, sino que se ha aumentado en 815 millones de pesos para pagar compromisos previamente asumidos. La jerarquización del personal de la carrera del investigador, por ejemplo, la función de cargo de los directores de unidades ejecutoras, las comisiones evaluadoras, que se están pagando el trabajo de evaluación que no se pagó históricamente en CONICET. Todos esos compromisos se asumieron con el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de la finalización del mandato en noviembre del año pasado. No tenían un reflejo presupuestario porque el presupuesto se había votado por el Congreso en Hablas septiembre. del último, digamos, porque los otros 11 años anteriores sí se hizo. No, por supuesto. O sea, digo, lo que no terminó de hacerse es incluirse en el presupuesto algunas cosas para este presupuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos cuando yo asumo como presidente de CONICET? Que teníamos compromisos asumidos con la comunidad, incorporación de becarios, incorporación de personal de ambas carreras, pago de la jerarquización y de todos estos beneficios que no estaban en el presupuesto o no estaban contemplados. Es decir, tuvimos que ir a pedir con el ministro, no que no recorten el presupuesto del CONICET, que lo aumenten significativamente para poder hacerse cargo de estos compromisos. Y efectivamente hemos tenido una respuesta favorable con un aumento que es del orden del 15% del presupuesto de la institución. De manera tal que, mirando esos signos, y otro que me parece enormemente significativo, CONICET es hoy una institución de 25.000 personas. Entiendo, si no me equivoco, de que es el organismo más grande del Estado Nacional después de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En una estructura del Estado de ese volumen no ha habido un solo despido. Yo te quiero hacer igual unas observaciones. Yo me pongo como un observador externo. Sí, por supuesto. Aumentar el 15% cuando en realidad hubo un incremento del 40%, hay gente que se va a quedar sin poder obtener los insumos que tenía para los laboratorios. Porque los insumos son en dólares y el dólar saltó un 50%. Entonces el aumento del 15% no se va. Hay gente que se va a quedar sin poder trabajar. O sea, te lo digo con conocimiento de causa, porque hay laboratorios que conozco que sus insumos son yo vengo de Exactas,
Entonces me doy cuenta, y Exactas producen en el orden del 20% de los doctores, y vos lo conocés muy bien porque estás entre La Plata, Rosario, y por tu propia formación. Digamos, no es lo mismo hacer un trabajo un matemático como yo, que se sienta con un libro en una hemeroteca, y otra cosa es un biólogo molecular o es un físico experimental, sin lugar a dudas, que necesita otro tipo, y no hablemos de los químicos, etcétera. La preocupación que hay es que a vos no te va a alcanzar con el 15%. Mirá las universidades. Bueno, yo quisiera en este sentido aclararte algo. Dale. Nunca, después de una devaluación, ha habido un reajuste presupuestario. Siempre ha tenido que paliarse la situación progresivamente reacomodando presupuestos. Esta es una devaluación muy grande la que ha ocurrido, pero en la última devaluación del gobierno anterior tampoco hubo un reajuste de las partidas presupuestarias. Es que no estábamos bien tampoco antes. Imagínate, ahora estamos muchísimo peor. Pues, yo me encontré dentro de CONICET, si vamos a hablar de subsidios para la investigación, que son los que te preocupan, los PIP, los proyectos de investigación plurianuales de CONICET, tenían 3 convocatorias atrasadas sin pagar. Estamos lentamente salvando ese retraso, pagando la tercera convocatoria, es decir, los subsidios que deberían haber recibido los investigadores para llevar adelante su trabajo desde el año 2003 estaban impagos y se le está pagando al valor histórico. ¿Y por qué no lo hacían saber ustedes? Porque si vos estabas en el CONICET. No, yo no estaba en el CONICET, yo estaba en el ministerio. Ah, vos estabas en el ministerio. Claro. Digo, entiendo que, y no reclamaban, no pedían que en algún lugar hay una ausencia del reclamo. Yo me entero ahora, pongámoslo así. Vos te enterás ahora y eso es lo que a mí me apena, pero realmente había dificultades, había sueldos que ya estaban retrasados y había subsidios que hacía 3 años que no se pagaban. Es decir, que la situación era compleja. Lo que no había era una reacción de la comunidad que siempre ayuda. ¿Por qué no la habrá habido? ¿Qué es lo que sucede? Porque, digamos, el descontento... Yo creo que la comunidad, siéndote brutalmente honesto, creo que la comunidad recibió tanto que no se sentía quizás en condiciones de reclamar, aun cuando veía que... ¿Recibió tanto en cuanto a qué? ¿Al apoyo? Al apoyo que recibió durante 12 años. Que fue un apoyo extraordinario. Por eso mismo. Antes de hacer la pausa te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees que esto puede continuar? Efectivamente, yo llevo, como te decía, 35, 36 años dentro del sistema de ciencia y tecnología y podemos decir que por lo menos en mi experiencia esta ha sido una época de oro los últimos 10 o 12 años para la ciencia argentina. Sin lugar a dudas, mi expectativa es seguir involucrado con mi trabajo personal en todo lo posible para lograr que eso continúe. Como decía antes, una política de Estado debe nacer con la continuidad de al menos algunos actores. No se puede sacar a toda la gente involucrada y empezar de nuevo y pretender que hay continuidad. Yo creo que la permanencia del ministro ha sido un signo muy importante. Estoy muy honrado de poder seguir dentro de la gestión en un cargo como este, que vos mismo has calificado como un cargo importante en el país. Muy importante. Uno de los más importantes de la Argentina. Bueno, te agradezco esa consideración porque me honra estar sentado en una silla con esa responsabilidad. Ahora, nuestro trabajo, te lo garantizo, es para que haya continuidad. Eso no quiere decir que no vaya a haber matices, porque no existe una política de Estado que trascienda a un gobierno y pase a otro de otro signo donde no cambie nada. No, el matiz es obvio que es así, porque ha cambiado el gobierno. Había un gobierno con una característica, es que el modelo de país es otro, y el otro modelo en el que estamos viviendo ahora no contempla la ciencia de la misma manera. Entonces, eso no es un matiz, eso es una cosa muy... ¿Vamos a hacer una pausa? Sí. Él es Alejandro Checato, y estamos hablando como si no hubiera cámaras, como si yo me hubiera encontrado con él, que de hecho sucedió esto hace un ratito en el bar, conversando con la misma pasión que dos personas quieren discutir porque quieren el bien de la Argentina. Ahora seguimos.